Tardes, mi nombre es Angie Gisette Calderón Sánchez, soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública y en esta oportunidad les quiero hablar acerca de un capítulo del texto de Harmon, Teoría de las Organizaciones para la Administración Pública. El capítulo que les quiero hablar es el capítulo 10, donde se va a tratar la teoría interpretativa y la teoría crítica. Pues estas ponen en tela de juicio los puntos y digamos los puntos de diferencia que hay entre las diferentes teorías organizativas que ya se han desarrollado en el texto. Puntos tales como las compatibilidades que hay entre los intereses de la organización y las personas, la eficiencia práctica de la acción racional a nivel individual o colectivo, la teoría organizativa en cuanto a su división desde lo atomístico individual hasta la versión holística y el desacuerdo que hay en los valores sociales y políticos que ocupan un puesto central en la evaluación normativa de las acciones de las organizaciones públicas. Eh, estas teorías constituyen una alternativa radical a la principal corriente estadounidense de la teoría de las organizaciones. Es nueva en el ámbito intelectual estadounidense y procede de corrientes ya establecidas del pensamiento social y político de Europa. La teoría interpretativa surgieron en gran parte como reacción de la ortodoxia positivista de las ciencias estadounidenses. El capítulo presenta 6 elementos principales que van a ser como la síntesis del texto. Vamos a encontrar primero que los intereses de los individuos y las organizaciones se hallan en tensión mutua y esto en virtud de que las relaciones de los individuos y las organizaciones comprenden esencialmente consideraciones de poder político. Un segundo punto es que el modelo racional de la acción constituye un problema porque limita, digamos, la visión de la acción en contextos de individual, social y de la organización. Un tercer punto es que en las ciencias sociales naturalistas, digamos que dependen de un concepto de conducta, y esta es una base inadecuada para comprender el mundo social. Entonces se debe fijar se debe fijar la atención en una acción que se dirija hacia un significado subjetivo que da la experiencia social cotidiana de la gente. Un cuarto punto es la convencional distinción que se hace entre la teoría empírica y normativa, pues esta es engañosa y estéril, y más bien estas están unidas. Un quinto punto es que resulta básico la relación entre entre la estructura social, las formas del lenguaje y el discurso. Y un sexto punto es que el propósito de la teoría es fundamentalmente práctico y que nos permite llegar a un autoconocimiento que conduce a una acción responsable y autónoma. Además, pues estos problemas son significativos no solo para la filosofía y las ciencias sociales, sino que afectan a las prácticas administrativas. Para hablar sobre las premisas es importante hacer una lección de terminología. El texto presenta un cuadro de la obra Paradigmas sociológicos y análisis organizacional. En este cuadro, los autores resumen dos posturas filosóficas distintas de la ciencia social, como es la subjetivista y la objetivista, junto con 4 dimensiones dicotómicas que son la ontología, la epistemología, la naturaleza humana y la metodología. Bueno, partamos de la pregunta ontológica, que es, ¿qué decimos cuando afirmamos que existen las organizaciones? Los objetivistas llevan una idea del realismo, que el mundo social externo a la cognición individual es un mundo real formado por estructuras tangibles. Los subjetivistas tienen una idea del nominalismo, ven el mundo social como un producto de la conciencia humana. Las instituciones y las funciones de la realidad social son nombres o membretes. Vamos a encontrar también en el tema de la epistemología que hay una disputa entre el positivismo y el antipositivismo. Desde el positivismo se trata de investigar lo que ocurre en el mundo social a partir de regularidades y relaciones causales. En cambio, en el antipositivismo se preocupa por comprender la riqueza del matiz de las experiencias de sus temas. Trata de comprender la experiencia subjetiva de aquellos que estudian, ¿sí? de aquellos que hacen la investigación. El mundo social es relativista y solo se puede comprender desde un punto de vista de los individuos. En el tema de la naturaleza humana,
vamos a hablar sobre las creencias acerca del índole del yo que guían las respectivas investigaciones. Los objetivistas tienen una idea determinista de que los hechos de la gente pueden ser explicados por fuerzas causales y los subjetivistas tienen una idea de posición voluntarista, donde la naturaleza humana es activa o autónoma e independiente. Desde el punto de la metodología, los objetivistas tienen un método llamado nomotética, donde comparten un compromiso epistemológico con la predicción y la explicación generalizada. Y los subjetivistas usan una metodología ideográfica, donde subrayan, digamos, la importancia de dejar que el sujeto despliegue su naturaleza y sus características durante el proceso de investigación. Bueno, para hablar de la teoría interpretativa dentro de un marco histórico, encontramos que la teoría interpretativa se deriva del idealismo alemán inspirado de Kant, en donde él señala que el punto de partida para comprender esto se encuentra en un ámbito de la mente y la intuición. En el siglo XX, las dos figuras que ejercieron mayor influencia sobre el desarrollo de la teoría interpretativa fueron Husserl con la fenomenología y Weber. Y es Alfred Schutz, discípulo de Husserl, cuyo producto fue la llamada fenomenología existencial. Las obras de estos autores forman el fundamento del planteamiento interpretativo, por decirlo así. Entonces vamos a encontrar, digamos, unos puntos claves sobre los interpretativistas. Bueno, primero que suelen considerar que el concepto de conducta es demasiado limitado y a menudo es engañoso. Según ellos, son los significados y motivos los que constituyen la vida social. También se señala que la teoría interpretativa, en particular la de Berger y Luckmann, emplea el encuentro cara a cara como unidad fundamental del análisis. El mundo social, que la teoría interpretativa considera que no tiene una existencia concreta, es antes bien un producto de la conciencia. Otro punto que vamos a encontrar es que la intencionalidad e intersubjetividad son básicas para la explicación dada por los interpretativistas a la creación y el mantenimiento del mundo social. Si bien el mundo social es un producto de la conciencia, entonces surgen problemas cuando perdemos de vista ese hecho. Es lo que se conoce como la falacia de la concreción errónea. Esto se llama materialización, en cuanto el hombre es capaz de olvidar que fue el autor del mundo humano. Vemos que un autor importante es David Silberman, el cual propone el marco de la referencia de la acción. Parte de la sociología de Weber, de Schutz, de Berger y de Luckmann. Está orientado por una ontología nominalista, se encuentra en sus principios, y está menos comprometido con la metodología ideográfica. Su intento es evitar las suposiciones teóricas no justificadas en el estudio empírico de las organizaciones. También es importante resaltar que los interpretativistas han tratado de revelar las actitudes valorativas ocultas en las ciencias sociales positivistas, pero también han sido acusados por los teóricos críticos de disimular sus propios valores tras un manto falso de objetividad. Vamos a encontrar también que un autor es Gibson Ginter, quien plantea la ética social intencionalista. Sostiene que las posturas teóricas ante el mundo social se enfrentan al problema de cómo dar sentido a la lucha del hombre por realizarse dentro de él, donde las teorías desempeñan la función de especificar principios ordenadores, pero estos principios son en sí mismos, en la elección de estos mismos, son una elección de valores, ¿sí? Entonces, Winter señala 4 estilos que dominan las ciencias sociales: el conductismo, el funcionalismo, el voluntarismo y el intencionalismo. Winter prefiere el intencionalista, pues cree que capta mejor la lucha del hombre por el significado y la realización de su vida cotidiana. Bueno, va a ser Harmon quien utiliza la teoría crítica intencionalista de Winter como base de una teoría normativa para la administración pública.
cree que es a través de la acción social que la calidad de las relaciones con los demás afectan profundamente los proyectos y las posibilidades de descubrir y hacia las cuales dirigimos nuestras energías. Vamos a encontrar que dentro de las críticas interpretativas de la burocracia, Harman y Hummel hacen un papel principal. Harman va a decir que la aplicación de los valores y significados a la noción jerárquica permiten que se construyan medios institucionales por los cuales se dé por sentado la dominación jurídica racional. Hummel va a señalar que el conocimiento sancionado por la jerarquía no solo es arbitrario, sino también traiciona las órdenes normativas implícitas en la idea de acción social que tuvo Weber. Por lo tanto, la acción burocrática no es acción social, sino que es el medio que transforma la acción social en una acción organizada racionalmente. Harman suele favorecer el consenso y otras alternativas al régimen de jerarquía que están libres de coacciones. Hummel cree que la única estrategia para sobrevivir van a ser los actos de resistencia. En la teoría crítica vamos a encontrar el carácter omnipresente de la racionalidad instrumental y las prácticas que se asocian en la sociedad actual es lo que levanta los primeros obstáculos a la realización humana. Estos teóricos tratan de exponer la racionalización de las relaciones sociales en las sociedades actuales y por medio de su crítica liberar la humanidad de las estructuras de la dominación social originadas por esta racionalización. Digamos que el blanco de su crítica van a ser las burocracias, pero también el pensamiento, el lenguaje y la ciencia. Las raíces de la teoría crítica se encuentran en Hegel y es Marx quien adopta ese racionamiento dialéctico de Hegel a su análisis de la dominación social y vio a la teoría crítica como un instrumento para interpretar el mundo social y un medio para modificar. El blanco de Marx, de las críticas de Marx, fueron las relaciones de dominio en el modo capitalista de producción. La teoría crítica moderna, digamos que lo que ha hecho es unir la crítica marxista a las descripciones weberianas de la racionalización de las sociedades por instrumentos ubicuos de la burocracia. La teoría crítica aspira a dar a los propios sujetos una plena conciencia de las contradicciones implícitas en su existencia material. Busca como penetrar en la mistificación ideológica y en las formas falsas que se tienen de conciencia, que hacen que se deforme el significado de las condiciones sociales. Vamos a encontrar también unas contribuciones importantes de Habermas, quien hace unas críticas de las prácticas comunicativas, analiza la relación que tiene el lenguaje con la razón al forjar la naturaleza del significado de la vida social. Allí vamos a encontrar que los teóricos críticos tienen un concepto particular de la razón relatado por White. Sin embargo, Habermas concibe la razón como algo crucial y problemático para la vida social desde tres razonamientos distintos, que son la razón instrumental, práctica y crítica. Vamos a encontrar que la influencia de la teoría crítica en el estudio de la administración pública no se manifestó hasta los años 70. Basándose en Habermas, Forster propone un marco para analizar las distorsiones comunicativas de las organizaciones y va a decir que las personas juzgan la validez de lo que dicen y oyen sobre la base de cuatro afirmaciones: las de pretensión de verdad, de legitimidad, de sinceridad y de claridad. La teoría crítica de la administración ofrece una alternativa clara al énfasis de la eficiencia y la eficacia de la teoría y la práctica administrativa de la corriente principal. Vamos a encontrar que su planteamiento principal es que la democratización de las relaciones sociales debe tener precedencia sobre las preocupaciones técnicas de eficiencia y eficacia. Vamos a encontrar que en la bibliografía sociológica la teoría interpretativa y la teoría crítica tienen planteamientos distintos. El papel práctico de la teoría exigida por la síntesis interpretativa y crítica parecería estimular a los administradores prácticos que por razones comprensibles habían dudado hasta este momento del valor de la teoría para impulsar sus prácticas administrativas. La teoría interpretativa y crítica también cuestiona la idea de eficiencia.
La eficiencia solo se tiene, digamos que solo adquiere sentido cuando se conoce de antemano los fines de la acción. La eficiencia es una norma instrumental para juzgar con rapidez y economía si es posible alcanzar un fin particular, pero no puede decirnos cuál va a ser ese fin. La teoría interpretativa y la teoría crítica sostienen que la realización individual se logra por medio de procesos en la comunidad humana. Hay dos tareas principales de la teoría de las organizaciones que se pueden inferir en el lenguaje, digamos, en la relación que hay entre el lenguaje, el discurso y la introspección. En términos generales, consiste en que se debe revelar los medios para fomentar la acción práctica por medio de una comunicación no deformada, tanto en la organización pública como en la esfera pública en general. La discrecionalidad o cualquier forma de acción administrativa implica necesariamente no solo la interpretación política, sino, ojo, la interpretación del contexto al cual se aplica. Para las interpretativistas, la opción no es entre la obediencia de reglas y unos juicios prudentes hechos en privado por el administrador, más bien la pregunta perteneciente es quién y cómo dedicarse a las interpretaciones de las políticas generales cuando se aplican a contextos particulares. Vamos a encontrar que un ejemplo para este tema de la teoría interpretativa va a ser como la fenomenología vertiente de la teoría interpretativa fue introducida en la bibliografía estadounidense de la administración pública a finales de los 70, en plena guerra de Vietnam y entre protestas por los derechos civiles. El atractivo de la teoría interpretativa durante un periodo de inquietud social, digamos, tiene al menos tres causas, como lo señala el autor. Uno es el reconocimiento de la participación activa en la creación de un mundo social. El segundo es que la fenomenología muestra como una contrapartida lógica al nivel sociológico de análisis de una psicología humana que hasta el momento había dominado en los círculos administrativos. El tercero es que el análisis de la materialización pareció una explicación rigurosa de cómo las instituciones sociales, especialmente las burocracias, habían producido una enajenación tanto en las burocracias públicas como en los supuestos beneficiarios. Dentro de las conclusiones podemos hallar que básicamente la crítica que hace la teoría interpretativa a la crítica del instrumentalismo y por extensión a la racionalización de la vida contemporánea producida por la burocracia ha conducido a dos sentidos poco conocidos y muy discutibles en lo práctico para los administradores públicos. Según la postura interpretativa crítica, los positivistas de la teoría de las organizaciones de la corriente principal, al equiparar de forma ingenua el hecho de la verdad, no reconocen una lucha por la libertad y el significado. De forma similar, vamos a encontrar que los sociólogos interpretativistas, por su virtud de preocupación excesiva del carácter subjetivo de los hechos, digamos que tampoco lo logran. Entonces, el positivismo y la sociología interpretativista siguen siendo en esencia conservadores y conformistas, porque ninguno de los dos ofrece esa visión, digamos, moral, ese planteamiento moral que incluya la búsqueda de verdad individual y de la libertad. Entonces, el proyecto de la administración pública en los teóricos interpretativos críticos consiste en ofrecer ese planteamiento moral. Gracias.